el gobierno impulsa la elaboración de la Carta de Derechos Digitales. Este fue el título de una noticia a finales del 2020. Esta Carta de Derechos Digitales se hizo una realidad a mediados del 2021, que a día de hoy México tiene mucho que aprender de esta propuesta por parte de España. La Carta de Derechos Digitales de España es un documento que establece una serie de principios y derechos fundamentales que buscan garantizar la protección y el respeto de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Fue aprobada en julio de 2021 por el Gobierno de España y tiene como objetivo adaptar los derechos tradicionales al contexto digital, respondiendo a los desafíos y oportunidades que plantea la era de la información y la tecnología. Pero, ¿por qué el Gobierno de España decidió tener una Carta de Derechos Digitales? España decidió crear una Carta de Derechos Digitales como respuesta a los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos que ha traído la era digital. La digitalización afecta prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la comunicación y la educación hasta el trabajo y la participación ciudadana. Ante esta transformación surgió la necesidad de adaptar y proteger los derechos fundamentales de las personas en el entorno digital. Este documento es una extensión de los derechos fundamentales, donde enfatizan puntos sobre los derechos que tienen el hacer uso de estas nuevas tecnologías y herramientas digitales que se encuentran en la Constitución española y en otros acuerdos internacionales en los que España está comprometida. La Carta de los Derechos Digitales no es una ley en sí misma, sino un marco jurídico que define los derechos digitales de los ciudadanos. A partir de esta carta, se han creado leyes españolas que garantizan, regulan y sancionan cualquier violación de estos derechos. Además, se han establecido autoridades específicas para asegurar el cumplimiento de estas normas. Tenemos 5 categorías, las cuales son las siguientes. Así que vamos a ver de una manera muy superficial lo que son estas 5 categorías. Recordemos que la carta cuenta con 25 derechos. Les recomiendo que chequen la carta. Empezamos con derechos de la libertad. Esta protege la libertad de los individuos en el entorno digital, abarcando la privacidad, protección de datos personales, la identidad digital y la seguridad al no ser localizado ni perfilado. La excepción a esto es cuando la ley lo permite, o en dado caso cuando tú también la autorizas. Así como el derecho al pseudonimato y la herencia digital. Como segunda categoría tenemos a los derechos de igualdad. Este aspecto no solamente va a derechos individuales, sino a comunidades. Asegura la no discriminación y la protección de grupos vulnerables, como menores, personas con discapacidad y mayores, obviamente en el entorno digital. Como tercera categoría tenemos a los derechos de participación y conformación del espacio público. Fomenta la participación ciudadana y asegura la neutralidad de Internet, la libertad de expresión y el acceso a la educación y a servicios públicos en línea. Siendo así uno de los derechos de los que casi no escuchamos mucho es el derecho a la educación digital. Un aspecto fundamental para preparar a todos en la sociedad digital, donde tengamos las mismas herramientas y nos podamos desenvolver en un ambiente seguro e informado. Como cuarta categoría tenemos a los derechos del entorno laboral y empresarial. Esta categoría regula los derechos laborales en el entorno digital, como la desconexión digital y las obligaciones éticas de las empresas. Y como última categoría tenemos a los derechos en entornos específicos. Aborda el uso de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, y el uso de neurotecnologías, como promoviendo la sostenibilidad y la libertad de la creación cultural. La Carta Española, además de proteger a la ciudadanía, establece normativas que hacen una sociedad más libre y segura, creando mejoras en los diferentes sistemas ya establecidos. Yendo por este hilo de todos los derechos mencionados, ¿cuáles son los derechos pendientes o los derechos que podemos implementar en México? ¿Qué asignaturas podemos implementar y qué sistemas podemos mejorar? En la primera categoría, que es sobre derechos de libertad, está el derecho a la herencia digital. En México, este derecho aún no está claramente regulado. Implementar normativas que permitan a los ciudadanos decidir sobre el destino de sus bienes digitales después de su fallecimiento sería un avance significativo, como cuentas de redes sociales o archivos personales, y un largo etcétera. En la categoría de derechos de igualdad tenemos 2 áreas de oportunidad. En primera, con la protección de personas con discapacidad en el entorno digital, que es simplemente asegurar que las tecnologías digitales sean accesibles para personas con discapacidad. Es un área donde México tiene un margen para mejorar. Se requiere una mayor regulación para garantizar que todas las plataformas digitales sean inclusivas y accesibles. Y como segunda área de oportunidad en esta categoría, tenemos a la protección de las personas mayores en entornos digitales. Se tienen que fortalecer los derechos de las personas mayores en entornos digitales, protegiéndolas contra fraudes y exclusión digital. Esto es una necesidad en México, especialmente dada la creciente digitalización de servicios esenciales. Para los derechos de participación y de conformación del espacio público, debemos de tener una integración efectiva de la educación digital en el esquema escolar.
Aunque ya se está trabajando en ello, es necesario fortalecer la enseñanza de habilidades digitales desde una temprana edad, asegurando que los estudiantes aprendan a usar tecnologías de manera segura y respetuosa. Esto incluye la protección de la privacidad y la seguridad en línea, al igual que una capacitación continua en el profesorado. De esta manera, en esta misma categoría, encontramos el derecho a la neutralidad de Internet. Aunque México ha avanzado en la protección de la neutralidad de la red, es importante reforzar y garantizar que todos los proveedores de servicios de Internet ofrezcan un acceso equitativo sin discriminar contenidos o servicios. En los derechos del entorno laboral y empresarial, es implementar una regularización de la empresa en el entorno digital, asegurando que respeten los derechos de los empleados y consumidores, especialmente en cuanto a la protección de datos y privacidad. Y por último, en los derechos digitales en los entornos específicos, tenemos el derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible. México debería impulsar políticas para promover tecnologías sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y alineadas contra los esfuerzos globales contra el cambio climático. Y por último, también implementar los derechos ante la inteligencia artificial. Es importante que México establezca regulaciones claras para el uso ético de las inteligencias artificiales, protegiendo así los derechos humanos. La relación entre la Carta de los Derechos Digitales de España y las nuevas tecnologías ofrece valiosas guías para mejorar el entorno digital en México. Sus principios destacan la importancia de proteger los datos personales, asegurar la identidad digital y promover el acceso equitativo a la tecnología. También subraya la necesidad de fortalecer la educación digital y garantizar la seguridad de los menores en línea. Además, resalta la importancia de la accesibilidad para personas con discapacidad. Adoptar estas prácticas puede guiar a México hacia un entorno digital más seguro, inclusivo y justo para todos. Además de todos los derechos ya mencionados que podríamos implementar e inclusive mejorar en los sistemas que tenemos aquí en México, ¿tú qué más implementarías? Y con esto podemos concluir la Carta de Derechos Digitales en España a comparación con los derechos que tenemos aquí en México. Hola. Ahorita no. Tengo que grabar.